Buenas, en este video les traigo la serie de Taylor y una introducción a MATLAB. En esencia, la serie de Taylor proporciona un medio para predecir el valor de una función en un punto en términos del valor de la función y sus derivadas en otro punto. Es decir, el teorema establece que cualquier función suave puede aproximarse por un polinomio. Y es lo que estamos viendo. Nuestra función y sus aproximaciones mediante la serie de Taylor empezando del orden 0, que simplemente es una secta, y siguiendo hasta casi lograr una aproximación muy precisa. Ahora bien, la serie de Taylor trabaja con un polinomio. La forma general de un polinomio está dada por f de x es igual a c0 más c1 por x más c2 por x al cuadrado más c3 por x al cubo y así infinitamente. ¿Qué sucede si le evaluamos en 0? F de 0 es igual a c0, todos los demás términos se anulan. Si antes a nuestro polinomio aplicamos la primera derivada, nos queda toda esa expresión. Lo evaluamos en 0. La derivada de f evaluado en 0 es igual a c1. Continuamos con la misma lógica. La doble derivada de f evaluado en 0 es igual a 2c2. Si despejamos la constante c2, nos queda la doble derivada evaluada en 0 sobre 2 igual a c2. Vemos que existe un patrón del cual podemos generalizar, y es el que nos da lo que llamamos como series de Taylor. Este es un vistazo general sobre la serie de Taylor. Ahora pasemos a programarlo. Ok, una vez abierto MATLAB, nos vamos a esta parte de aquí para crear un nuevo script en cualquiera de estos dos botones. Se nos abrirá una nueva ventana. En esta ventana podemos crear funciones las cuales podemos llamar en la ventana de comandos. Entonces, para crear una nueva función es escribir function, entre corchetes, los valores que queremos que nos devuelva. En este caso yo quiero t, una tabla, y el valor final de la serie de Taylor. Taylor. Igual a Taylor series, el nombre de la función, entre paréntesis, los valores que nosotros le vamos a dar. En este caso, f, el intervalo de a hasta xy y el orden. Podemos escribir end para decir que aquí termina la función, pero en caso de la palabra function no es necesario. Comenzamos, escribimos x para decir que x va a ser una variable simbólica, h igual a xy menos a, de acuerdo a la fórmula de Taylor que tenemos. Taylor igual a 0, inicializamos Taylor para no tener problemas, y igual a 1, una variable y igual a 1, y anterior a Taylor igual a 0. Anterior a Taylor nos va a servir para el cálculo del ESOR. Creamos un for desde n igual a 0 hasta el orden. En este caso sí es importante escribir el end. ¿Qué vamos a hacer aquí adentro? Primero vamos a calcular la serie de Taylor. Necesitamos calcular las derivadas, entonces derivada es igual a diff de f, n, x. Esto nos va a calcular la derivada de la función en orden n respecto a la variable x. Siguiente derivada es igual a inline de derivada. Esto va a hacer que derivada se convierta en una función anónima, la cual se pueda reemplazar de acuerdo a las variables que tenga. En este caso solo va a tener una variable x. Y finalmente Taylor es igual a la fórmula de Taylor. Derivada respecto al punto a dividido entre el factorial de n por h elevado a n más Taylor. La fórmula de Taylor. Siguiente. Vamos a crear nuestra tabla. Para crear tablas es crear variables las cuales contengan una sola columna con n filas y con valores adentro. Entonces voy a crear un n derivada. El nombre es importante porque va a salir como título de la tabla. De i, 1 igual a i. ¿Esto qué va a hacer? Va a crearme una matriz de una columna por n filas, las cuales contengan los valores de i. Al final de todo i va a ser i más 1. Voy a ir incrementando i. Siguiente, n de Taylor va a ser igual a los valores de Taylor. Aquí misma lógica, i, 1. Aquí va a ir almacenando los valores de Taylor que vayamos obteniendo.
de acuerdo al for que tenemos hasta el orden. Y finalmente vamos a calcular el ESOR. Nosotros ya conocemos la fórmula del ESOR relativo porcentual, entonces ESOR relativo de i,1 es igual a el absoluto de nuestro valor actual, Taylor, menos un anterior al valor actual, anterior a Taylor. Todo esto dividido entre el valor actual, entre Taylor, y afuera del absoluto por 100, para simbolizar el porcentaje. Ya tenemos tres valores. Todos tienen la misma cantidad de filas y una sola columna. Lo que nos queda es actualizar anterior a Taylor. Anterior a Taylor es igual a Taylor. Listo. Ya tenemos todo. Lo que nos queda es crear la tabla. Para crear la tabla lo hacemos al final del for. T igual a table. Y le damos todos estos valores. N derivada, N Taylor y el ESOR. Entonces, recapitulando, ¿qué hemos hecho? Primeramente hemos creado una variable simbólica, sims_x. H, que simboliza los pasos que vamos a dar, que está propio en la serie de Taylor, en su sumatoria. Inicializamos Taylor porque aquí sumamos más Taylor. Como es una sumatoria, la serie de Taylor, necesitamos inicializarlo. Y igual a 1. ¿Por qué? ¿Por qué no utilizamos este n? Porque en MATLAB el primer índice no inicia en 0, inicia en 1. Entonces lo creamos aparte. Anterior a Taylor lo inicializamos en 0 para suponer que vamos a iniciar con un error del 100%. Por ejemplo, si Taylor vale 1, como anterior a Taylor vale 0, 1 menos 0, 1. 1 dividido entre 1, 1. 1 por 100, 100. Siempre va a dar un error del 100%. Nuestra primera iteración. Y nuestro for. Calculamos la serie de Taylor. Primero la derivada con div de la función de orden n, que va a ir avanzando desde 0 hasta el orden de la variable x. Nuestra derivada lo convertimos en una función anónima. Taylor lo creamos de acuerdo a la fórmula que tenemos. Y la tabla, como bien les he dicho, creamos matrices de una columna por n filas. Almacenamos lo que queremos almacenar, en este caso el número de pasos de i, que va a ir de 1 hasta el orden, los valores que vamos a obtener de Taylor y el error relativo que va a ir cambiando cada dos valores que obtengamos. Nuestra tablita lo creamos de esta manera y con esto podríamos calcular ya la serie de Taylor para funciones. Lo siguiente, guardamos nuestro script. Yo les recomiendo guardar en la carpeta que crea MATLAB, en documentos MATLAB, esta parte de aquí. Lo tienen que guardar con el mismo nombre que han creado la función, en este caso Taylor Series. Y ya está. Lo siguiente, clic derecho, aquí en esta parte, si no les aparece Add to Path, todo perfecto, pero si les aparece, le tienen que dar para no tener errores. Y nos vamos a la ventana de comandos. Misma idea, abrimos corchetes, creamos T, Taylor, igual a Taylor Series, y le damos los valores iniciales. Lo pueden hacer aquí directamente o crear los valores al inicio. Yo lo voy a hacer al inicio. Le vamos a decir que x es una variable simbólica, primeramente. F, nuestra primera variable va a ser coseno de x. A va a ir desde 0 hasta 1, hasta 2. Y el orden. Yo le voy a poner orden 31. Cuanto más grande es el orden, vamos a ver que es mejor preciso la serie de Taylor. Y listo. Entonces, T de Taylor igual a Taylor series de f, x y
orden. Esperamos a que calcule. Y listo. Nos devolvió la tabla T y Taylor. Nos devolvió Taylor y la tabla T, que lo podemos ver en esta parte de aquí. Nuestra tabla T de 32 filas y 3 columnas, las 3 columnas que creamos aquí, con sus respectivos valores. ¿Listo? Aquí podemos ver, de acuerdo al orden, cómo ha ido mejorando la precisión de la serie de Taylor, hasta llegar a un resultado de menos 0.4161. Si ustedes no pueden ver todos estos decimales de aquí, simplemente escriben format long. Hay distintos tipos de formatos. Con el que MATLAB se inicia es con format short. Si volvemos a ver nuestra tabla T, lo vamos a ver de esta manera. Menos 0.41615 nos dice que es el coseno de x en el punto 2, lo que hemos dado en xy. Lo podemos comprobar, coseno de 2, menos 0.4161. Escribimos format long t. Este es un valor más grande que dice que sale. Vamos a comprobar. Vemos que es el mismo. Tal vez en los siguientes decimales varía un poco, pero se ha aproximado bastante con un orden de 31. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es no solo para un valor, para el valor de 2, sino para un rango de menos 5 a 5. Quiero verlo gráficamente. ¿Qué está pasando con la serie de Taylor y con la gráfica del coseno de x? Vamos a crear un nuevo script. Y en este script vamos a graficar la serie de Taylor de menos 5 a 5. Misma idea, function. En este caso no necesitamos que nos devuelva nada. Entonces lo dejamos vacío el corchete. Taylor series gráfica. Taylor series G. ¿Qué le vamos a dar? La función y el valor inicial. Adentro vamos a crear un X que va a tener rangos. Por ejemplo, para crear un rango puede ser de 0 a 5. Esto va a hacer que cree un X que vaya de 0 a 5 en paso 1. En este caso, el punto y coma es importante para todos estos de aquí. El punto y coma es importante. Si nosotros no le ponemos, lo va a imprimir. Ese es un truco que pueden utilizar. No le voy a poner el punto y coma, lo voy a guardar en el mismo lugar, en la misma carpeta donde tengo Taylor Series, en este caso. Listo. Y lo voy a ejecutar. Taylor Series G. Bueno, en este caso le daré nomás valores, no los voy a utilizar. Y miren, no le he puesto el punto y coma y me lo he impreso X. Si le pongo el punto y coma, no lo voy a imprimir. Un pequeño truco que pueden utilizar. Ahora, X va de 0 a 5 en paso 1. 1, 2, 3, 4, 5. Si quiero ser más preciso, le puedo poner que vaya de 0.1 en 0.1. Y lo va a hacer. Ahora lo vamos a hacer de menos 5 a 5. Ya tenemos X. Vamos a crear Y. Y es igual a inline de F. Inline de F en este caso del coseno de X. Para que podamos reemplazar Y en X, en nuestros valores de X. Listo, lo vas a reemplazar con cada valor de X en Y. Y esto lo podemos graficar. La forma de graficar es con plot de X, Y. Y lo va a graficar. Si queremos ser más precisos, queremos ponerle color, podemos poner coma, que lo grafique color negro y que sea guión, que sea una línea. Si le ponemos punto, lo va a hacer punteado. Y lo mismo con los demás símbolos. Hasta aquí veremos. ¿Sí? Ahora, listo. ¿Ven? Lo grafico de esa manera.
Ya tenemos la función de menos 5 a 5. Lo siguiente, vamos a aplicar Taylor y lo vamos a graficar para ver qué tanto se aproxima a la función real. Escribimos hold on para decirle que vamos a seguir graficando en ese mismo lienzo y crearemos un for de i igual a 1 hasta el tamaño de x y adentro vamos a aplicar Taylor. T, Taylor igual a Taylor series de f, a, x y, el orden. Cualquier orden. Voy a dejar en 10 por el momento. Y de Taylor en i es igual a Taylor. Para ir guardando los valores que obtengamos en esta variable Taylor en un y. X va a ser esto de aquí. Necesitamos calcular y. Listo. Ya tenemos nuestro Taylor para todos esos valores de X. Lo siguiente es graficarlo. Como le hemos puesto hold on, lo va a graficar encima con X, Y de Taylor en este caso. Yo quiero ahora que sea color rojo, entonces le pongo R y veremos qué sucede. Primero con el orden 0. Ejecutamos aquí. Listo. ¿Qué ha sucedido? Taylor de orden 0 es simplemente una constante, una línea. Una línea que solo pasa por un punto. Y es lo que estamos viendo aquí. Entonces, en el punto 0, aplicando Taylor de orden 0, sí va a calcular el coseno. Solo en el punto 0. Nosotros queremos que calcule en toda la función. Mientras más grande sea nuestro orden, más preciso va a ser. Veamos con el orden 4. Listo. Se ve un poco más aplanado, pero es la misma función. Solo que aquí muestra toda la función y por eso su escala ha cambiado. Pero lo que nos interesa. Ahora, nuestra línea roja, que es Taylor, pasó de ser una línea a acomodarse mejor, al menos desde menos 2 hasta 2. Desde aquí lejos podemos decir que en esos puntos se aproxima perfectamente, pero veamos de más cerca. No le está haciendo tan bien. En el punto 1.5 aún está muy alejado. Entonces, si nosotros queremos calcular el coseno de 1.5, lo vamos a tener un poco cercano, pero no tanto. Va a haber una diferencia de tal vez 0.02, por ahí decirlo. Veamos. Taylor de la función en 1.5. Nos dice que es 0.07. 0737. Coseno de 1.5. No, lo estamos haciendo mal. De orden 4 es. Listo. Nos dice que es 0.08, pero en realidad es 0.07. Está cercano, pero no lo suficiente. De orden 4 no se está acercando bastante. Probemos de orden 10. Listo. ¿Qué pasó aquí? Y ya nuestra serie de Taylor de menos 3 a 3 ya es perfecta. Aunque lo acerquemos lo bastante, ya está. Puede calcular. Al menos de menos 3 a 3.
Si esto lo alejamos, en esta parte de aquí aún se va desviando, pero cuanto más orden tengamos, mejor va a ser la precisión. Y lo podemos comprobar aquí. Taylor de 1.5, nuestro mismo ejemplo, ahora de orden 10. 0.0707, el coseno de 1.5. Aunque varía en el quinto decimal, ya los primeros 5 decimales en el sexto decimal varía, están precisos. Esto es la serie de Taylor. Bueno, en sí esto es para ver la gráfica. Lo que hacemos es de menos 5 a 5 graficarlo, pero lo que sería la serie de Taylor es lo que estábamos haciendo más antes, en Taylor series, para calcular una función mediante aproximación. Eso de aquí es más para verlo metódicamente, qué está pasando. Claro, la capacidad de cómputo va a ser más grande porque estamos haciendo un for dentro de otro for, pero es interesante verlo. Esto sería el video sobre la serie de Taylor y una introducción a MATLAB. Si tienen alguna duda, pueden escribir en la cajita de comentarios o en cualquier grupo que tenemos, los dos grupos que tenemos de la materia, o directamente a mi privado. Gracias por ver. Hasta luego.